Libro de Números. Éxodo y Levítico habían dejado a los israelitas al pie de la montaña sagrada. Allí el Señor había entregado la alianza y la ley al pueblo. Había sido construido el santuario, había sido consagrado el sacerdote Aarón y se había inaugurado el culto. Con esos elementos y el liderazgo de Moisés, el Israel de las 12 tribus podía ya ponerse en marcha rumbo a la tierra prometida. Ahí es donde retoma Números el hilo de la historia. Lo dejará cuando, al cabo de 40 años por el desierto, Israel se encuentra a las puertas de la tierra prometida. Números contiene temas de honda significación para el pueblo de Dios. Israel es el pueblo elegido y bendito. Este pueblo es también morada del Señor. Dios es, por el ministerio de Moisés, el único rey de su pueblo. Aarón se presenta sin tener la importancia de Moisés como figura relevante, epónimo de la clase sacerdotal jerosolimitana. Se alude a la sucesión de los líderes que guiarán al pueblo. Israel se presenta también como un pueblo infiel. Se ve como el castigo no es la última palabra de Dios, pues del desierto se espera que saldrá el verdadero pueblo de Israel. Números 1. El día primero del mes segundo del año segundo de la salida de Egipto, en el desierto del Sinaí, en la tienda del encuentro, dijo el Señor a Moisés: haz el censo completo de la comunidad de los hijos de Israel por clanes y familias, registrando los nombres de todos los varones uno por uno. Alistaréis tú y Aarón por escuadrones a todos los de 20 años para arriba, aptos para la guerra. Os ayudará un hombre por cada tribu que sea jefe de familia. Estos son los nombres de los que os ayudarán. Por Rubén, Elisur, hijo de Sedeur. Por Simeón, Salumiel, hijo de Surisadai. Por Judá, Naasón, hijo de Aminadab. Por Isaacar, Natanel, hijo de Suar. Por Zabulón, Eliab, hijo de Jalón. Por la casa de José. Por Efraín, Elisamá, hijo de Amihud. Y por Manasés, Gamaliel, hijo de Fedasur. Por Benjamín, Abidán, hijo de Gideoní. Por Dan, Agiezer, hijo de Amisadaí. Por Aser, Pagiel, hijo de Ocrán. Por Gad, Eliasaf, hijo de Reguel. Por Neftalí, Agirá, hijo de Enán. Estos fueron los nombrados por la comunidad jefes de tribu y jefes de millar en Israel. Moisés y Aarón tomaron a aquellos hombres que habían sido designados nominalmente y reunieron a toda la comunidad el día primero del mes segundo. Fueron inscritos por clanes y familias todos los de 20 años para arriba uno por uno, y se registraron sus nombres. Como el Señor se lo había mandado, así los censó Moisés en el desierto del Sinaí. Hijos de Rubén, primogénito de Israel, por clanes y familias, registrando uno por uno los nombres de todos los varones mayores de 20 años aptos para la guerra. Total de censados de la tribu de Rubén, 46.500. Hijos de Simeón, por clanes y familias, registrando uno por uno los nombres de todos los varones mayores de 20 años aptos para la guerra. Total de censados de la tribu de Simeón, 59.300. Hijos de Gad, por clanes y familias, registrando uno por uno los nombres de todos los varones mayores de 20 años aptos para la guerra. Total de censados de la tribu de Gad, 45.650. Hijos de Judá, por clanes y familias, registrando uno por uno los nombres de todos los varones mayores de 20 años aptos para la guerra. Total de censados de la tribu de Judá, 74.600. Hijos de Isaacar, por clanes y familias, registrando uno por uno los nombres de todos los varones mayores de 20 años aptos para la guerra. Total de censados de la tribu de Isaacar, 54.400. Hijos de Zabulón, por clanes y familias, registrando uno por uno los nombres de todos los varones mayores de 20 años aptos para la guerra. Total de censados de la tribu de Zabulón, 57.400. Hijos de José. Hijos de Efraín, por clanes y familias, registrando uno por uno los nombres de todos los varones mayores de 20 años aptos para la guerra. Total de censados de la tribu de Efraín, 40.500. Hijos de Manasés, por clanes y familias, registrando uno por uno los nombres de todos los varones mayores de 20 años aptos para la guerra. Total de censados de la tribu de Manasés, 32.200. Hijos de Benjamín, por clanes y familias, registrando uno por uno los nombres de todos los varones mayores de 20 años aptos para la guerra. Total de censados de la tribu de Benjamín, 35.400. Hijos de Dan, por clanes y familias, registrando uno por uno los nombres de todos los varones mayores de 20 años aptos para la guerra. Total de censados de la tribu de Dan, 62.700.
Hijos de Aser, por clanes y familias, registrando uno por uno los nombres de todos los varones mayores de 20 años aptos para la guerra, total de censados de la tribu de Aser, 41.500. Hijos de Neftalí, por clanes y familias, registrando uno por uno los nombres de todos los varones mayores de 20 años aptos para la guerra, total de censados de la tribu de Neftalí, 53.400. Este fue el censo que hicieron Moisés y Aarón, asistidos por los 12 jefes de Israel, uno por cada tribu. El total de los hijos de Israel, censados y por familias, de 20 años para arriba y aptos para la guerra, resultó ser de 603.550. Pero los levitas no fueron censados por familias como los demás, porque el Señor le había dicho a Moisés: no hagas el censo de la tribu de Leví, ni los registres entre los demás hijos de Israel. Alísalos tú para el servicio de la morada del testimonio, de sus utensilios y de todo lo relacionado con ella. Ellos transportarán la morada con todos sus utensilios, estarán al servicio de ella y acamparán en torno a ella. Cuando la morada haya de ponerse en marcha, los levitas la desmontarán, y cuando la morada se detenga, los levitas la montarán. El extraño que se acerque será hombre muerto. Los hijos de Israel acamparán por escuadrones, cada uno en su campamento y bajo su bandería. Pero los levitas acamparán alrededor de la morada del testimonio, y así no estallará la ira contra la comunidad de los hijos de Israel. Los levitas harán la guardia de la morada del testimonio. Los hijos de Israel lo hicieron todo tal como el Señor se lo había mandado a Moisés. Así lo hicieron. Salmo 49. Al director. Salmo de los hijos de Coré. Oíd esto todas las naciones, escuchadlo, habitantes del orbe, plebeyos y nobles, ricos y pobres. Mi boca hablará sabiamente, mi corazón meditará con prudencia. Prestaré oído al proverbio y propondré mi problema al son de la cítara. ¿Por qué habré de temer los días aciagos, cuando me cerquen y acechen los malvados, que confían en su opulencia y se jactan de sus inmensas riquezas, si nadie puede salvarse ni dar a Dios un rescate? Es tan caro el rescate de la vida que nunca les bastará para vivir perpetuamente sin bajar a la fosa. Mirad, los sabios mueren, lo mismo que perecen los ignorantes y necios, y legan sus riquezas a extraños. El sepulcro es su morada perpetua y su casa de edad en edad, aunque hayan dado nombre a países. El hombre no perdura en la opulencia, es semejante a las bestias que perecen. Este es el camino de los confiados, el destino de los hombres satisfechos. Son un rebaño para el abismo, la muerte es su pastor y bajan derechos a la tumba. Se desvanece su figura y el abismo es su casa. Pero a mí Dios me salva, me arranca de las garras del abismo. No te preocupes si se enriquece un hombre y aumenta el fasto de su casa. Cuando muera no se llevará nada, su fasto no bajará con él. Aunque en vida se felicitaba, ponderan lo bien que lo pasas. Irá a reunirse con la generación de sus padres, que no verán nunca la luz. El hombre rico e inconsciente es semejante a las bestias que perecen. Marcos 4, 35, 5-20. Aquel día al atardecer les dice Jesús: vamos a la otra orilla. Dejando a la gente se lo llevaron en barca como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó una fuerte tempestad y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba en la popa dormido sobre un cabezal. Le despertaron diciéndole: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Se puso en pie, increpó al viento y dijo al mar: Silencio, enmudece. El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo: ¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? Señalaron de miedo y se decían unos a otros: ¿Pero quién es este? Hasta el viento y el mar lo obedecen. Marcos 5. Y llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro de entre los sepulcros un hombre poseído de espíritu inmundo. Y es que vivía entre los sepulcros, ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos, y nadie tenía fuerza para dominarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, se echó a correr, se postró ante él y gritó con voz potente: ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo: Espíritu inmundo, sal de este hombre.
y le preguntó: ¿Cómo te llamas? Él respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos, y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos paciendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaron: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y la piara, unos 2000, se abalanzó acantilado abajo al mar y se ahogó en el mar. Los porquerizos huyeron y dieron la noticia en la ciudad y en los campos, y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio, y se asustaron. Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchase de su comarca. Mientras se embarcaba, el que había estado poseído por el demonio le pidió que le permitiese estar con él, pero no se lo permitió, sino que le dijo: vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido misericordia de ti. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban.